llamado respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia, por definición, es la siguiente. Si tenemos un sistema lineal, como en este caso TDS, en el campo transformado de Laplace, ingresamos con una señal senoidal, vamos a obtener una señal senoidal a la salida con diferente amplitud y diferente fase. Al cociente entre la salida y la entrada se lo conoce como magnitud, y a la variación en la fase se la conoce como fase. A esto en conjunto se lo denomina respuesta en frecuencia, y es posible graficarlo como en este gráfico que vemos aquí. La respuesta en frecuencia es una herramienta muy poderosa para realizar análisis y diseño de sistemas controlados. Normalmente en los sistemas controlados tenemos varios puntos críticos, por ejemplo la estabilidad. Un sistema controlado puede ser inestable y por lo tanto no servir, no ser práctico, y mediante técnicas de respuesta en frecuencia y BODE es posible conseguir estabilidad, además de poder modificar el sistema para que se comporte de una determinada manera. Por ejemplo, acá en este caso tenemos un sistema de control típico en el cual tenemos una planta que es GDS y una realimentación a través de HDS hasta un restador que va a hacer la diferencia con la referencia, que es el valor al cual nosotros queremos llegar en la salida. Un sistema como este tiene una transferencia de lazo cerrado TLC DS, que es la siguiente, es la salida sobre la entrada, y en este caso general, ese cociente es GDS sobre 1 más G por H. Bien. Resulta de interés analizar la relación entre la respuesta en frecuencia y la ubicación de los polos y ceros en el plano S. Normalmente, para un sistema cualquiera, lineal, es posible determinar su condición de estabilidad sabiendo la ubicación de los polos en el plano transformado de Laplace, en el plano S. Vamos a hacer un ejemplo como para poder entender cuál es la relación entre la transferencia de un sistema, la ubicación de los polos en el plano S, de los polos y ceros, y la respuesta en frecuencia. Y vamos a ver que a través de la respuesta en frecuencia es posible ver de alguna manera la ubicación de los polos y ceros del sistema. Entonces, partimos de una transferencia como la siguiente. TDS igual 1 sobre S más 1. Un polo en 1, en menos 1. Es decir, como tenemos representado en este plano S. Posteriormente, lo que hicimos fue graficar en 3D la magnitud de la transferencia en decibeles, es decir, el 20 logaritmo del valor absoluto de TDS, y después con ejes de omega, j omega y sigma en forma lineal desde más menos infinito. ¿Sí? Entonces vemos al graficar que obtenemos un pico en S menos 1. Bien, sabemos que la respuesta en frecuencia es el valor de la transferencia para omega mayor a 0 con sigma 0 de la magnitud de la transferencia esta TDS. Pero vamos a hacer un paso intermedio, es decir, supongamos que hacemos un corte de
este cuarto de aquí para arriba de esta gráfica en 3D, y en este caso pasamos a este otro gráfico en el cual vamos a tener escala logarítmica en frecuencia omega y en sigma. Si hacemos un corte, sería en esta dirección, vamos a obtener este gráfico con esta curva. Como vemos, no se llega a ver bien ahí, pero es en 1, justo en la ubicación del polo. Tenemos que la transferencia tiene un determinado valor y comienza a decaer. Bien, ahora si tomamos directamente la transferencia y la especificamos en j omega, que calculamos su magnitud con sigma igual 0 para frecuencias entre 0 e infinito, bueno, en este caso hasta 10 al cuadrado, y lo representamos en escala logarítmica, tanto en magnitud como en frecuencia, obtenemos lo que se llama PODE o respuesta en frecuencia. Es decir, desde el bode, que es muy simple de graficar, podemos obtener información sobre la posición de los polos y ceros del sistema y por lo tanto información sobre el comportamiento del sistema. De la teoría vimos que para un sistema típico como el que presentamos tenemos las siguientes relaciones entre la magnitud de G por H, la fase de G por H y los polos de la transferencia de lazo cerrado. En base a eso vamos a poder determinar la condición de estabilidad. Es decir, cuando la magnitud de G por H en J omega es 1 y la fase es menos 180 grados, vamos a estar sobre el eje imaginario en la transferencia de lazo cerrado y por lo tanto vamos a tener una condición de inestabilidad. Cuando la magnitud de G por H, J omega, es igual a 1 y la fase es menor a menos 180 grados, vamos a estar del semiplano derecho del plano S de la transferencia al lazo cerrado y por lo tanto vamos a tener un sistema inestable. En caso de que la magnitud sea mayor a 1 y tengamos un corrimiento de fase de G por H igual a menos 180 grados, también vamos a estar dentro del semiplano derecho. Por lo tanto, su condición va a ser inestable. Cuando la magnitud es 1 y la fase es mayor a menos 180 grados, vamos a tener una condición de estabilidad, y si es menor a 1 y la fase es menos 180 grados, también vamos a estar dentro de una condición de estabilidad. Bien, ahora vamos directamente a enseñar cómo se confecciona un diagrama de Bode y vamos a ver que es sencillo poder dibujar la respuesta en frecuencia de un sistema de manera asintótica y de ahí poder analizar el sistema y posteriormente vamos a utilizar esa misma técnica para diseñar compensadores, los cuales nos van a permitir conseguir una determinada performance o cumplir con ciertos parámetros en el funcionamiento del sistema realimentado. Entonces, supongamos la siguiente transferencia genérica, es decir, TDS es un cociente de polinomios y tenemos los polinomios factorizados. Arriba vamos a tener ceros en Z1, en menos Z1, en menos Z2, en menos Zn, por una constante, lo que le podemos llamar una ganancia, dividido polos en menos P1, menos P2, etc. Bien, lo primero que nos conviene hacer para poder graficar los diagramas de Bode es normalizar, es decir, sacar factor común Z1, Z2, Zn, P1, P2 y Pm. De manera que la ganancia K
que tenemos nueva va a ser Z1 por Z2 hasta Zn dividido P1, P2 hasta Pn. Bien, antes de iniciar el dibujo en diagrama de Bode, planteamos las siguientes escalas. Vamos a tener una escala para la magnitud, que es la que tenemos aquí, que va a estar en dB, en decibeles. Los decibeles son el 20 logaritmo de la transferencia que queremos dibujar. Y después, en este eje vamos a tener logaritmo de frecuencia. Por lo tanto, vamos a tener décadas dibujadas. Debajo normalmente se dibuja el diagrama de fase, en fases de menos 45 grados, menos 90, menos 35 y así siguiendo. Por tratarse de un diagrama logarítmico, nosotros podemos tomar las transferencias factorizadas y dibujar cada factor por separado, que está, por ejemplo, multiplicando, y hacer una suma en el gráfico logarítmico, y si está dividiendo podemos hacer una resta. Es decir, podemos graficar primero todos los factores por separado y después hacer las operaciones de suma o resta dependiendo de si está multiplicando o dividiendo respectivamente para obtener la función de transferencia final. Cada factor puede graficarse de la siguiente manera. Por ejemplo, una constante se puede graficar como 20 logaritmo de k, que es el valor de la constante. Y su fase va a ser de 0 grados. Un 0 en el origen de multiplicidad n se puede graficar de esta manera, es decir, corta en 0 dB en 1, desde omega igual 0 hasta infinito, y es una recta ascendente con pendiente 20 por n dBs por década. La fase, en caso de los ceros, es n por 90, es decir, la cantidad de ceros por 90 grados. En el caso de tener un polo de multiplicidad de n en el origen, vamos a tener una pendiente negativa que viene desde frecuencia 0 y va hacia infinito, que corta en 0 dB en 1, y por lo tanto vamos a tener una pendiente de menos 20 dB por década por n, que es la multiplicidad. En el caso de la fase va a ser menos 90 por la multiplicidad del polo. Es decir, cada polo va a añadir menos 90 grados. En el caso de tener un 0 en z de multiplicidad de n, el gráfico se ve como el siguiente, es decir, viene por 0 dB desde omega igual 0, y a partir de z, de frecuencia igual z, radianes sobre segundo, comienza a subir a una pendiente de 20 por n dB por década. La fase es como sigue. Viene incrementando 0 y una década antes del valor del 0, de la frecuencia del 0, comienza a ascender en forma lineal hasta llegar a 90 grados en 10 veces el valor del 0. Obviamente esto es para multiplicidad 1, en caso de que sea multiplicidad n es esta misma gráfica sumada n veces. En el caso del polo de multiplicidad n, vamos a tener el siguiente gráfico. Desde omega igual 0 viene por 0 dB, y cuando llega al polo va a bajar con una pendiente de menos 20 dB por década por n, la multiplicidad.
En el caso de la fase, va a añadir 0 grados de fase hasta que llega a la frecuencia del polo sobre 10 y comienza a decaer linealmente hasta llegar a menos 90 grados a la frecuencia de 10 veces el polo. También, en este caso, la multiplicidad haría que se sume n veces la fase. Entonces, para enseñar cómo se dibuja un diagrama de Bode, vamos a usar este ejemplo. El ejemplo pide hallar la condición de estabilidad, ancho de banda y rechazo de la perturbación para el siguiente sistema. Tenemos un sistema realimentado como el que vimos, con la diferencia de que añadimos una perturbación en este punto. Es decir, el sistema va a tener dos entradas y una salida. Si quisiéramos calcular la salida respecto a esta entrada, por ser un sistema lineal se puede aplicar superposición. Entonces eso lo lograríamos poniendo RDS igual 0 y hallando el valor de n que aparece a la salida. Ya lo vamos a ver posteriormente. En este ejemplo lo que nos dan es que GDS tiene esta transferencia y que HDS tiene esta otra transferencia. Como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es normalizar las transferencias y calculamos el G por H. Es decir, sacamos factor común los valores de polos y ceros y obtenemos una nueva constante, la cual multiplicamos por H, que en este caso también es constante, y obtenemos lo que vemos en el recuadro celeste. A continuación, vamos graficando cada uno de los factores. El factor 10 sobre S va a lucir como sigue, es decir, es esta pendiente que corta en 10. Luego graficamos el factor S más 1, que es digamos un 0 en menos 1. A continuación graficamos un polo en 10, luego un polo en 100 y posteriormente sumamos cada una de las gráficas y obtenemos la gráfica que está en celeste. Normalmente, para indicar el tipo de pendiente, hacemos una rayita cuando es 20 dB por década, 2 rayitas cuando es 40, 3 rayitas cuando es 60, y etc. Bien, entonces acabamos de obtener la magnitud de G por H. Ahora vamos con la fase. Añadimos la fase debida a 10 sobre S, la fase debida a S más 1, la debida a 1 sobre S sobre 10 más 1, la debida al polo en 100, y finalmente sumamos todas las fases y nos da la fase que vemos en rojo. Bien. Nos pedía sacar conclusiones sobre la estabilidad. De la teoría vimos que el margen de fase es 180 más el ángulo de G por H. Es decir, en este caso, 180 más el ángulo de G por H para la omega en la cual el diagrama de magnitud corta 0 dB. Es decir, en este caso corta en este valor y por lo tanto nos fijamos la fase que tenemos en este valor y vemos que nos faltan 45 grados para los menos 180. Es decir, tenemos un margen de fase de 45 grados. Por lo tanto, esto nos permite decir que el sistema es estable. En el caso del margen de fase, no es posible definirlo, ya que para establecer un margen de fase, la fase del sistema tiene que por lo menos cruzar los menos 180. Por tratarse de un diagrama asintótico, vemos que tenemos un valor de 180, pero en realidad
solo llega a la fase a menos 180 cuando la frecuencia es infinita. Por lo tanto, en este caso en particular no podemos establecer el margen de fase. Otras conclusiones a partir del diagrama de Bode son las siguientes. Por ejemplo, podemos dibujar la transferencia a lazo cerrado haciendo las siguientes aproximaciones. Por ejemplo, sabemos que la transferencia a lazo cerrado de un sistema como el descripto tiene esta forma. Entonces, si decimos que g por h de s es mucho mayor a 1, podemos llegar a esta simplificación, es decir, transferencia a lazo cerrado para los valores en los cuales g por h es mucho mayor a 1, va a ser 1 sobre h. Es decir, dibujamos 1 sobre h hasta el punto en el cual g por h vale 1. Es decir, esta curva en celeste vale 1 en este punto. Entonces, la otra simplificación que tenemos es, si g por h es mucho menor a 1, vemos que esta transferencia de lazo cerrado pasa a ser g. Entonces, dibujamos g, ¿sí? Es decir, a partir de esta simplificación y del gráfico de g por h, podemos muy fácilmente obtener la transferencia a lazo cerrado. Y por ejemplo, podemos saber y concluir cuál es el ancho de banda del sistema a lazo cerrado. Para un sistema paso bajo como este, el ancho de banda del sistema de 3 dB se define como la frecuencia en la cual la transferencia decae 3 dB. En este caso es este punto. Sin embargo, siempre coincide, en el caso de los sistemas realimentados, en que es la misma frecuencia en la cual g por h corta 0 dB. Es decir, si nos pidieran el ancho de banda, directamente con graficar g por h podríamos obtenerlo. Por otra parte, nos habían pedido el valor de rechazo a la perturbación que ingresa al sistema. Es una perturbación que se trata de una señal senoidal en frecuencia 10 radianes sobre segundo. Bien. Si hallamos la salida del sistema respecto a la perturbación, con el valor de referencia R de S igual 0, obtenemos la siguiente transferencia. Bien. Vamos a ver que si graficamos una perturbación de frecuencia 10 radianes sobre segundos de valor A, es esta delta que vemos acá. Entonces, podemos hallar el rechazo a la perturbación directamente hallando el valor de esta transferencia especializado en el valor de frecuencia donde está ubicada la delta y hallando el valor de g por h para esa frecuencia en módulo. Es decir, directamente del gráfico tomamos el valor de g por h en esta frecuencia, porque ya es el módulo en decibeles. Lo pasamos a veces, y en este caso 20 dB son 10 veces. Entonces, venimos a la expresión, reemplazamos y obtenemos que la salida, en la salida vamos a obtener 11 veces rechazada la entrada de la perturbación. Es decir, estos sistemas es muy interesante porque permite rechazar perturbaciones que estén comprendidas dentro del ancho de banda del sistema. Por último, también hubiéramos podido calcular los diagramas de Bode utilizando algún software de PC. En este caso, como para citar un ejemplo, podemos usar el Octave. En el Octave directamente tipeamos estas líneas en donde cargamos un paquete de control, luego cargamos la transferencia del g por h, que es la constante
y después cada uno de los, de los coeficientes de los polinomios sin factorizar, desde mayor multiplicidad hasta menor, en este caso arriba los ceros y abajo los polos, y finalmente bode de g por h, que es este valor de variable, y nos genera directamente el gráfico de magnitud y frecuencia. Lo importante de aprender a graficarlo en papel es que después, al momento del diseño, vamos a necesitar hacerlo en papel, normalmente. Así que bueno, esto es todo para esta clase. Gracias.